Y Nintendo nos hizo la jugada. Hola a todos, soy Diego de Midnight Jazz en español, les doy la bienvenida y conmigo siempre está mi compañero Pablo Kichopology. Hola Pablito, ¿cómo estás? Una vida larga y próspera. Exacto, esperamos eso para todos. Y el día de hoy les vamos a hablar un tema un poco, digamos, extraño para lo que es Midnight Jazz, pero muy importante en lo que es entretenimiento. Y se llama los videojuegos, específicamente el servicio de online de Nintendo. Y un poco para contextualizarlo, para los que no sepan, Nintendo tiene su propio servicio online, ¿ok? Es un servicio que existe principalmente para obligar al público a tener que ir a utilizar su plataforma y usarlo para poder jugar juegos online. No es como una forma libre como en PC o como en Xbox o como en, bueno, PlayStation si pagas. Pero de todas formas no es una forma tan libre. Ujú. Más allá de eso, Pablito, ¿qué más nos puedes decir del servicio? Creo que lo resumiste bastante bien. Es un servicio que existe. Fuera de eso no hay nada más que decir. Es terrible, directamente terrible. La infraestructura de Nintendo no es la mejor en lo que se trata de manejar redes y juego en línea realmente no es su fuerte para nada. Esto ha sido verdad desde la Wii, Wii U y ahora en la Switch. El problema es que ahora en la Switch es pagado. Y Ujú. eso es un poco difícil de aceptar normalmente. ¿Por qué? Porque el servicio no es bueno. Para Sí. los que no saben cómo funciona, es P2P, que es una tecnología antigua que utilizábamos para torrents. Y es algo que Nintendo todavía no acepta. Han pasado 20 años desde la época en la que eso era efectivo para videojuegos. Ujú. Y otro de los problemas es con respecto a tener una infraestructura, digamos, tan vieja en la tecnología que utiliza, es que tiene problemas de conectividad. Tú puedes estar en fibra óptica con así, la mayor velocidad posible, ¿ok? Y aún así habría desconexiones frecuentes. La única forma de garantizar juego online consistente es de que todas las personas estén al menos en el mismo Wi-Fi y aún así hay sus problemas. Puedes ver dentro de un grupo de personas en un mismo Wi-Fi, puedes ver personas que tienen lag. Y eso es muy malo, especialmente para lo que es en los videojuegos de peleas, como el de Smash. Ujú. Entonces, ahí tenemos este problema que se está generando porque tenemos, primero, una tecnología que ya está pasada de moda, por así decirlo, no es apta para la era actual y que no han hecho ni siquiera aparece alguna mejora para poder mitigar esto. Simplemente dejan Ujú. que el servicio existe como tal. Aquí puedo explicar un poco mejor la situación, ¿ok? ¿Qué quiere decir P2P? Que las consolas se conectan la una con la otra. No hay un servidor intermedio en el momento de jugar. Lo que hay es un servidor intermedio que asigna las conexiones entre consolas. Entonces, ¿qué es lo que hace Nintendo? Te conecta con tu amigo en el otro lado del mundo y el resto del tiempo es tu consola contra su consola. Como ambas consolas tienen intermitencia en la señal, incluso cuando están conectadas a través de cable de Ethernet, nunca vas a tener una responsividad adecuada, nunca vas a tener un tiempo adecuado de paso de señal. Muchas de las veces se va a desconectar la señal temporalmente, sea porque el procesador está utilizando algún otro recurso o por alguna otra razón completamente estúpida. Entonces, básicamente la conexión siempre se va a interrumpir y esos son los momentos de lag que tú ves. Eso no es algo que vayan a poder reemplazar fácilmente porque toda su infraestructura está basada en, digamos, servidores que bien podrían correr Windows 95 funcionando con hámster en una ruedita. Es el máximo al que llegaría Nintendo, ¿ok? Entonces, lo importante sería tener una infraestructura de conexión adecuada entre las dos consolas, la cual, seamos honestos, no hay ningún país que tenga una red perfecta. Segundo, las consolas deberían estar libres de intermitencia. No lo están porque sus procesadores manejan gran parte de las conexiones. Y por último, también es la velocidad de banda que permite cada consola. Por ejemplo, acaban de sacar la Switch OLED, ¿verdad? Ujú. Tiene un puerto de Ethernet en la parte de atrás del dock de la consola, ¿verdad?
Pues Sí. está limitado a un nivel estúpido. Profesionales han hecho la investigación de cuál es la tasa máxima de paso de información y son 80 megabytes por segundo en conexiones de gigabit, en conexiones que tienen 1000 o 2000 o 3000. Aún así, lo que va a llegar es 80. Eso es su límite. ¿Qué quiere decir eso? Que en ese paso tiene que mandar instrucciones, tiene que mandar contenido, tiene que comunicarse con el servidor, va a tener un montón de problemas. Así que ni siquiera con Ethernet vas a tener una consola que se conecte bien. Nintendo no sabe lo que está haciendo en este campo. Ujú. Bueno, y bajo ese contexto que les hemos dado, viene lo interesante, lo que es el anuncio de una expansión. ¿Y qué incluye esta expansión? Acceso a los juegos del 64 como también del Sega Genesis. ¿Ok? Eso, digamos, por un lado, emociona a la gente porque preservación de juegos de alguna forma, podemos jugar viejos juegos de 64 y todo. El problema es de que con todo este contexto de lo que ha pasado, anuncian esto como una expansión separada, no como un servicio de verdad relacionado. Y yo diría, Pablo, ¿por qué es malo que hayan anunciado esto como expansión y no como parte del servicio? Simplemente por perspectiva. Ok, las perspectivas son primero conservación de contenido. Estos juegos son viejos. La mayoría de gente que los puede tener en físico ya los tiene en físico y la gente que no los tiene en físico tiene maneras de jugarlos de manera digital. ¿Ok? Es directamente quien quiere jugarlos ya los ha jugado o ya tiene una manera de jugarlos. Así que sacar esta clase de contenido no es un aliciente para darles dinero. Lo que sería un aliciente es, por ejemplo, si es que estuviesen atacando a consolas que tienen precios demasiado altos en sus juegos. Y ayer pasó algo interesante. Se descubrió que se puede hacer emulación de Sega Saturn perfecta o casi perfecta en la Nintendo Switch, que es algo que no se puede hacer ni siquiera en PC. ¿Por qué? Porque el grupo que estaba desarrollando una versión de juegos de Saturn, unos shoot 'em ups para Switch, crearon un engine de emulación que se llama Zebra Engine. Este Zebra Engine puede hacer una emulación uno a uno de Sega Saturn. Así que si es que quieres emular perfectamente Sega Saturn en tu computadora, tienes que emular una Nintendo Switch. A este punto llegamos. Entonces, es ridículo, lo sé. Esta Sí. clase de situación nos dice que Nintendo podría sacar, por ejemplo, juegos de Sega Saturn para la Nintendo Switch dentro de este plan y la gente tendría un valor agregado. Juegos de Nintendo 64, por ejemplo, yo tengo todos los que quiero en mi Wii U y los que no, si es que pueden ver, está mi Nintendo 64. Ujú. Los amigos que tengo que no tienen la consola o no tienen una Wii U, tienen emuladores. Esto es algo que Nintendo no entiende. Ya hay un Y, acceso al contenido. y eso voy, justo cuando hablaste de costo, porque cuando anunciaron el costo fue del punto donde yo creo que la comunidad entera, incluyendo yo, nos dio un patatús. No hay otra forma de decirlo. Porque, para contextualizar, el servicio actual del online básico, llamémoslo, cuesta por año unos $20 para el servicio individual y el plan familiar son unos $35. ¿Ok? Ujú. Si tú quieres conseguir la expansión, te está saliendo por año $50 para el paquete individual y $80 para el paquete Nah. familiar, que da hasta 8 personas. En teoría es $10 por persona, pero eso de nuevo, si es que lo usas para $10 por persona, mayoría es como, ya, yo, mi hija, tal vez mi esposa, mi otro hijo, y ahí queda. O sea, de verdad estás dando $20 por cabeza, ¿ok? Ujú. Eso es el hecho. Cuando anuncian eso, para poder tener acceso, y cito, a la próximo DLC que es pagado de Animal Crossing, a todos los juegos de 64 que van a venir ahora y en el futuro, y a todos los juegos del Sega Genesis de ahora en el futuro. Todo eso es básicamente pagar por el doble de lo que estás pagando actualmente. Algunos dirán, pero no cuesta, por ejemplo, el DLC no está tan mal y con los juegos y todo. El problema no es eso. El problema es el hecho de que están pidiéndonos así básicamente pagar una membresía adicional por año por estas cosas en vez de darnos algo más cómodo, porque estamos hablando, si comparas los DLCs de Switch son
por lo general un tercio de lo que vale un juego de Switch, ¿ok? O sea, lo que costaría esta membresía individual. Hay una cosa, si ya estamos pagando, dices, estamos pagando esto y esto y esto, pero el problema es que nos están dando una biblioteca incompleta en los dos casos, nos están dando un DLC que si tú dejas de pagar, pierdes acceso al DLC, no lo Exactamente. mantienes, es donde te obliga a de verdad a decir, Ok, te crea la falacia, eso es lo que voy. esa parte del DLC es tal vez la parte que más duele a los que son videojugadores puros. ¿Por qué? Conservación de software. Si es que no saben qué es este problema, muchos de los videojuegos que han existido ya no se pueden encontrar en ninguna forma, ya no se pueden jugar de ninguna manera. ¿Por qué? Porque sea la consola dejó de existir o se perdió el pedazo de software con el que se podía jugar. ¿Ok? En este caso, esta pieza de software, este DLC, está atado a una ID con un proceso de pago de Nintendo. Esto quiere decir que si en algún momento los servicios de Nintendo se detienen, ese DLC muere. Ujú. Lo cual quiere decir que el juego, el resto de la vida, va a estar incompleto. Es como los juegos que antes se jugaban a través de ondas de radio en Japón, que actualmente la mayoría de esos juegos ya no existen. Ujú. Y solo voy a agregar a eso es el hecho de que sí, puedes comprar el DLC por separado, pero ya por sí solo, con este riesgo, como dice Pablo, obliga a uno a tener que tomar decisión. ¿Sabes qué? Voy a tener que pagar por la membresía con la Ujú. expansión y además pagar por el DLC, que puede ser como hasta máximo unos $20 adicionales, simplemente para garantizarme de que si el servicio cae, digamos, porque no solamente si es para el servicio, si solamente el servicio cae por un día, si está conectado, vinculado a esa funcionalidad Deja de y servir. digamos que está, exacto, si el DLC está vinculado a eso y no hay un rebote para validarlo, no vas a poder jugarlo. Si el solo hecho de dos personas que comparten una consola, digamos, o digamos, sus cuentas están en dos Switch, como en el caso de mí y mi enamorada, si yo compro un juego en el online, yo puedo instalarlo en el Switch de mi enamorada, pero ella no puede jugarlo, porque ese Switch no es mi Switch primario. Ya por sí solo Ujú. estamos teniendo esos problemas con contenido que es casi físico. Y a Ujú. eso vamos al final. Entonces, es, ahí es el problema, creo que más importante de todo esto. O sea, nos están condicionando a un poco de decir, te estamos dando más cosas, sí, pero una de esas cosas es dependiente de que el servicio online siga funcionando perpetuamente si tú no eres la persona precavida que compra el juego. Y todo este contexto de este malestar, digamos, de la comunidad con el precio, el funcionamiento de todo lo que viene, es que también pasó una cosa muy, pero muy vergonzosa para Nintendo, y que es lo importante aquí, lo que se llamaría el fiasco del torneo de Smash, que es oficial. Te lo voy a decir así, el único torneo oficial de Smash que había era el Evo. Y Ujú. eso después de que salieron algunos escándalos sobre los wocosos que estaban manejando esa parte y las feministas que resulta que estaban atrayendo menores, resulta que ese torneo se fue al diablo. Entonces, en este momento hay un disconfort de la gente. Lo que he visto es, especialmente en comunidades latinoamericanas, está creciendo el Smash Melee online, que se hace a través de emulación en Dolphin. Y la gente no tiene ningún interés real en volver a caer en Nintendo oficialmente, especialmente en esta Ujú. clase de torneos, después de todos los ascos que nos hicieron durante Evos, durante diferentes clases de torneos. Ahora salen, queremos hacer algo y lo arruinan. Sí, y justo a eso voy, porque para darle contexto que estoy hablando de este torneo de Smash oficial, auspiciado por Nintendo, en plena final se cayó el servicio de Nintendo Online, en plena final, ¿ok? Y no solo se cayó, cayó sin posibilidad de recuperar la partida, al menos de un punto donde podían seguirla. Eso significa tener que rehacer todo. Y creo que ya de sus 5 bouts ya iban dos. A ese punto, no importa qué personajes escojas, básicamente ya arruinaste el meta. La otra Sí, persona ya sabe cómo conterear cualquier acción que vayas a tener. Así que, sí. Y aquí es donde viene lo interesante, porque el público se dejó de escuchar. Se dejó escuchar con una ira. Porque primero, criticaron la falla de Nintendo con respecto a su servicio online históricamente, hasta la fecha.
con el Switch. Criticaron con respecto a la expansión, por sí sola su existencia como está, criticaron el precio y mostraron con evidencia cómo quieren que paguemos esto si ni siquiera pueden garantizar en un torneo auspiciado por ustedes que vaya a funcionar consistentemente. Y eso yo creo que es lo importante aquí. Las personas se están dejando escuchar. Y yo creo que Nintendo tiene que dar una respuesta. Hasta la fecha no ha dado una respuesta de verdad que satisfaga al público. Más ha sido como una disculpa por lo que pasó en el torneo, pero no ha hecho ningún comentario a las críticas. Y ahí yo creo que va a ser un problema a futuro para Nintendo, porque aquí es donde el público va a confiar en Nintendo, sí, que su juego va a funcionar, va a poder jugar sus juegos feliz, no va a tener problemas, control de calidad, todo por el estilo. Pero ahora, querer jugar online que no sea LAN físico, ¿ok? No van a estar motivados a participar en torneos, no van a estar pagar por el servicio si no pueden tener garantías de que va a ser consistente. Ahora, la pregunta a todo esto es, ¿por qué mencionamos a ustedes todo esto? Porque acá Nintendo se está mostrando un posible riesgo que podría ser para el resto de la industria del entretenimiento en general, sea tanto en videojuegos, sea como también en música y sea también en películas, especialmente ahora que estamos en la era del streaming debido a la situación global. Ok. Y justo voy a entrar a eso y decir, y justo lo insidioso que puede ser. Pablito, danos más. Ok, esta es la realidad. Muchas de las series que están viendo en este momento en Netflix, en Disney Plus, en HBO Max, en lo que sea que tengan, en algún momento van a dejar de existir permanentemente. ¿Por qué? No van a salir en físico. No es la mejor manera de hacer negocios para estas empresas. Quieren tenerte en el servicio, no que tengas algo en físico. Además, puede ser cambiado en cualquier momento, puede ser editado de manera que sea reconocible y no puedes hacer nada al respecto. Los precios pueden cambiar de manera drástica y causar problemas serios a los consumidores, porque hay muchas personas que van a tener presupuestos específicos y van a esperar el débito de su tarjeta de crédito, por ejemplo, que sea una cantidad específica. Si es que se sale de ese rango, tal vez podrían saturar su tarjeta, tal vez podrían causarles problemas económicos inmediatos. Nunca se sabe. Entonces, esta clase de acciones en las que pueden cambiar cuando les dé la gana, pueden poner contenido detrás de una reja, que es básicamente la misma razón por la que las películas que salen por $30 en Disney Plus son una estupidez. Lo que está tras esa reja, pagaste, después puede ser gratuito o puede desaparecer, lo cual te afecta de todas maneras. También nos da un precedente ético de la manera en la que estas compañías pueden actuar. Y si es que se deja pasar, se va a convertir en el estándar ético de funcionamiento. Por eso mismo es el hecho de cuán importante es de que Nintendo tiene que dar una respuesta y dar un poco, responder a la comunidad y darnos una respuesta satisfactoria, porque si al final se queda así y no hay cambios y la comunidad no responde más allá de lo que ha hecho, la industria del cine podría decir, ¿sabes qué? Hacen así. Yo podría volver mi servicio en algo más fragmentado, puedo darles un paquete básico, pero tú si quieres, digamos, por ejemplo, en Warner, tú quieres la colección de películas animadas de DC, tienes que pagar este paquete adicional y eso nos volvería a regresar a la era del cable, pero en vez de ser la era del cable donde diferentes canales están con un paquete de una operadora de cable, es el mismo servicio de streaming podría volverse por sí solo su propio operador de cable. Y sería un retraso, así un paso para atrás a todo el avance que se ha hecho con respecto a la transmisión de contenidos. Y ahí hay un problema de intereses gigantesco, porque tienes a alguien que es al mismo tiempo el editor, productor, distribuidor, ¿ok? Es el manejador absoluto del contenido. ¿Qué quiere decir? Que si es que en algún momento se quisiera hacer un rescate de ese contenido, no hay manera. No puedes abogar a otra empresa. Solo ejemplo, Star Wars y todas las versiones que existen que George Lucas hizo nomás de la saga original y que no podemos ver de verdad la versión original cuando salió hace tantos años, hace ya que 40 años casi, un poquito Más de más. 40 años. Y ya no podemos ver esa versión. Entonces, es lo mismo.
Y por eso, un poco de voz de alerta, un poco de darles conciencia al público para hacerlos entender qué significa esto, Nintendo está dando este paso, qué significa y qué podremos ver adelante. Por favor, díganos en los comentarios qué les parece lo que hemos dicho. ¿Están de acuerdo? ¿Están de desacuerdo? ¿O quieren irse os dicen, está bien, va a ser así la evolución nomás, o simplemente hay que revelarnos? Y para nomás con eso cerramos y digo, soy Diego de Midnight Chess en español. No se olviden de darnos like, suscríbanse y nos vemos hasta la próxima. Adiós.